En los últimos días, los rumores no han hecho sino crecer. Varias provincias del norte de China han detectado una neumonía infantil de origen desconocido que ha colapsado hospitales y tiene escuelas al borde de la suspensión. Con el fantasma de la COVID aún reciente en la memoria, las reacciones se dividen entre las alarmas y la suspicacia. Estos repuntes ya han inquietado un poco a la Organización Mundial de Salud, la cual ha reclamado a China información epidemiológica y clínica adicional, así como resultados de laboratorio sobre esta neumonía en niños. La OMS busca aclarar si existe algún tipo de relación entre estos casos infantiles con un repunte de enfermedades respiratorias detectado en el gigante asiático del que advirtieron hace 10 días las autoridades sanitarias de Pekín. Sobre todo porque las noticias son parciales y muchas veces contradictorias, en el video de hoy estaremos respondiendo qué está pasando realmente en el norte de China, qué sabemos realmente, qué podemos esperar en los próximos días. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Pero vamos a comenzar con los antecedentes. El pasado 13 de noviembre, la Comisión Nacional de Salud de China convocó a una rueda de prensa en la que comentaron que estaban aumentando las incidencias de las enfermedades respiratorias en el país. Según la versión gubernamental, había un boom de las patologías infecciosas como gripe, micoplasmas, virus sincitial respiratorio o SARS-CoV-2. Y según sus modelos, parecía deberse al levantamiento de las restricciones de la pandemia. Este es el primer invierno del 2019 que China no tiene medidas epidemiológicas. Esto entra de lo previsto, especialmente con los niños. Las medidas de aislamiento social hicieron que varias generaciones de recién nacidos no estuvieran expuestas a numerosas enfermedades infecciosas. Al levantarse estas restricciones, las enfermedades empiezan a circular y como hay 2, 3 o 4 veces más niños sin inmunidad, se producen brotes epidemiológicos más grandes de lo normal. Sin embargo, el 21 de noviembre, varios medios de comunicación empezaron a hablar sobre una neumonía de origen desconocido en la zona norte del país que incluye el área metropolitana de Pekín. Los informes hablaban de un aumento de la presión asistencial y de alarmas de las autoridades locales, pero era algo inespecífico y no estaba claro si se trataba de consecuencia de lo que habían informado las autoridades chinas o de algo nuevo y potencialmente más peligroso. La Organización Mundial de Salud mueve la ficha y al día siguiente pidió a China que aclarara el asunto, es decir, solicitó datos epidemiológicos, informes clínicos, análisis de laboratorio y toda la información posible sobre la circulación del resto de las enfermedades respiratorias. Como se vio durante la pandemia de COVID, China tiene medios más que suficientes para identificar nuevas enfermedades emergentes e informar a la comunidad internacional. Pero con la idea de tener una visión más global, la Organización Mundial de Salud inició una serie de consultas con médicos, hospitales y asociaciones científicas del país. ¿Qué ha respondido China? Luego de pedirle este miércoles a China más información sobre el incremento de las enfermedades pediátricas, la Organización Mundial de Salud realizó una teleconferencia con líderes del Centro Chino para el Control de Prevención de Enfermedades y el Hospital Infantil de Beijing, en la cual estos funcionarios compartieron los detalles solicitados, detalló así la organización en un comunicado. Los funcionarios chinos dijeron que han registrado un aumento en el número de niños enfermos que acuden al médico o son hospitalizados por neumonía, por Mycoplasma pneumoniae, una infección común que suele afectar a los niños más pequeños. Desde octubre también se han incrementado las consultas médicas y las hospitalizaciones por virus sincitial respiratorio, adenovirus y gripe, señalaron los funcionarios. Algunos de estos aumentos se produjeron un poco antes de lo habitual, pero la Organización Mundial de Salud indicó que no eran inesperados. En otros países se registraron aumentos similares de enfermedades respiratorias después que se suspendieron las restricciones por COVID-19. Los científicos creen que las restricciones por la pandemia crearon una especie de brecha de inmunidad que llevó a que algunas personas fueran más vulnerables a la infección cuando dejaron de tomar las precauciones. Esto es lo que ocurrió en el otoño pasado en Estados Unidos con un aumento temprano de los casos de virus sincitial respiratorio entre los niños. La estricta política china de cero COVID que impuso cierre y cuarentena rigurosa junto con pruebas masivas y un exigente rastreo de contactos terminó en diciembre. Según la Organización Mundial de Salud, durante la teleconferencia de este jueves, los funcionarios chinos informaron sobre una mayor vigilancia a enfermedades respiratorias que pueden estar contribuyendo al aumento de los casos notificados de enfermedades. La Organización Mundial de Salud señaló que los funcionarios chinos indicaron que no ha habido cambios en los tipos de síntomas que presentan las personas y que pueden apuntar a que estas enfermedades son diferentes a las infecciones respiratorias virales y bacterianas que llegan cada invierno. Incluso
con el aumento de casos, China también dijo que sus hospitales no están sobrecargados con pacientes. De igual modo, la Organización Mundial de Salud ha estado revisando los datos de los sistemas de vigilancia chinos desde mediados de octubre, cuando inicialmente notó un aumento de las enfermedades respiratorias en niños en el norte de China. Informes de los medios de comunicación sugirieron que hubo un brote generalizado de una enfermedad respiratoria no diagnosticada en varias áreas de China, según el programa de monitoreo de enfermedades emergentes de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, conocido como PROMED. No está del todo claro cuándo comenzó este brote, ya que sería inusual que tantos niños se vieran afectados tan rápidamente, pero los informes de estas enfermedades, predominantemente en niños, sugieren cierta exposición en las escuelas. Durante este aumento de enfermedades respiratorias, la Organización Mundial de Salud aconseja a los habitantes de China que hagan todo lo posible para reducir la propagación de enfermedades infecciosas, incluido quedarse en casa cuando estén enfermos, usar mascarilla cuando sea apropiado y tener buena higiene en manos. Además, la Organización Mundial de Salud no recomienda que los viajeros cambien sus planes ni tomen precauciones particulares cuando visiten China, salvo evitar viajar si están enfermos. La organización añadió que continuará vigilando de cerca la situación, permanecerá en estrecho contacto con las autoridades nacionales de China y proporcionará actualizaciones cuando sea apropiado. Muchos medios de prensa se siguen haciendo voceros de esta información, por lo tanto es necesario la consulta de medios oficiales y de fuentes fidedignas. Hablamos de algo que ha estallado en los últimos 2 días y hace menos de 24 horas que la Organización Mundial de Salud hizo su requerimiento. No obstante, a estas horas todos los sistemas epidemiológicos del mundo miran a China nuevamente y sobre todo a sus movimientos. Hasta ahora toda la alarma podía tener una explicación sencilla y esperable. De hecho, durante los últimos meses hemos vivido amagos de epidemias que se han desechado a los pocos días o semanas, por lo que este tema necesita un seguimiento constante. Pero hasta aquí el video de hoy. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.